Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias también a los expositores por sumarse este día para charlar de estos temas. Bueno, yo voy a hacer una mini presentación de la actividad y en el marco de qué la hacemos también. Así que bueno, justamente como decía acá Rodrigo, compañero también de la comisión, esta actividad que organizamos para esta tarde de lunes está justamente, bueno, el título es Malvinas como causa latinoamericana. Es organizada, como dijo Rodrigo, por la Comisión de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Uriel Elrich, de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior, Red APE. Queremos contarles que en el marco de esta comisión se dicta, ya estamos en el segundo año consecutivo, de nuestra diplomatura sobre Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Soberanía y Desarrollo Argentino, organizada conjuntamente con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Esta diplomatura fue lanzada en el año 2023 como un proyecto de formación con un abordaje integral y transdisciplinar que a lo largo de sus 5 módulos se desarrollan 5 áreas temáticas. Entre sus objetivos principales busca convertirse en un espacio en el que se pueda construir una comunidad a partir de estos temas de interés. Este punto es de especial relevancia, ya que durante el transcurso de la diplomatura contamos con un estudiantado de carácter federal, regional e internacional. En el corriente año tenemos el gusto de abrazar a una segunda corte con las expectativas de poder replicar los logros del año pasado y ajustar aquellas cuestiones para mejorar la dinámica de la cruzada. En el mismo sentido, le damos un especial valor el poder vincular nuestro singular grupo del año pasado con el estudiantado de esta presente corte 2024. Luz que aparece, ¿no? Es en este contexto que le presentamos nuestra propuesta, que es poner en el centro de la discusión Malvinas como causa latinoamericana. Se pretende abrir este eje para reflexionar cómo a lo largo de la extensa historia del colonialismo que sufre Argentina, los países de la región se han comprometido solidariamente. Esto abarca el proceso de consolidación de los estados nacionales en América Latina hacia fines del siglo IX, pasando por el conflicto armado de 1972 hasta la actualidad. En el mismo sentido, se pueden analizar los aspectos geopolíticos, económicos, culturales y diplomáticos que se entrecruzan entre Malvinas y la integración latinoamericana. Bueno, dicho esta pequeña presentación, ahora le paso la palabra a nuestro moderador de esta charla, a Rodrigo, y bueno, y le vuelvo a dar la bienvenida a todos aquellos que se fueron sumando en estos últimos minutitos. Bienvenidos, y bueno, Rodrigo. Muchas gracias, Lili, por enmarcar esta charla y hacer un poco de promoción de la diplomatura, que es el gran baluarte que tiene esta comisión, impactando por fuera de lo que es la red, haciendo un aporte a la educación desde la universidad pública. Así que, continuando con nuestro itinerario, va a tener la palabra Víctor Andrés García Balaunde, quien es abogado, político y empresario, limeño él. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Mayor de San Marcos, que si tengo bien entendido es una de las más antiguas, si no la más antigua del continente. Fue becario del Instituto de Cultura Hispánica, además trabajó como secretario del Consejo de Ministros de Perú entre 1980 y 1985. Fue diputado electo por la provincia de Lima en el mismo periodo y reelecto en 1990 y candidato a la presidencia por el Partido Acción Popular en el año 2000. Víctor, la palabra es toda tuya. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes ante todo. Muchas gracias por la invitación. En realidad, mi vinculación a Argentina en los últimos tiempos es por el hecho de haber escrito un libro sobre las Malvinas, que fue prorrogada por el presidente Fernández, y que cuenta un poco una versión peruana del conflicto de las Malvinas. Se ha escrito mucho en Argentina sobre el tema, pero no se había escrito nada fuera de Argentina, una visión externa del conflicto. Y como yo en esa época, el año 82, era secretario del Consejo de Ministros, en el
gobierno del presidente Belaúnde. Entonces pude participar, como decía el embajador Vaca en Lima, el embajador argentino Vaca en Lima, me dijo una vez que yo había estado detrás de la cortina. Es una expresión muy simpática. Efectivamente, detrás de la cortina o adelante de ella, el asunto es que fui testigo de muchas llamadas telefónicas y de redacción de documentos y de todo tipo de información que se manejó en ese momento en el conflicto. Lo importante acá de la versión que aparece en el libro, que yo no voy a decir nada más de lo que ya está en el libro, porque en el libro está recogido todo, que consta en dos partes, una parte de la gestión del Perú y otra parte de documentos. En la parte de documentos creo que hay mucho interés. ¿Por qué? Porque son documentos de correspondencia, cables, telex en esa época, entre el gobierno peruano y sus embajadas. Su embajada en Buenos Aires, Hoyos Osores era el embajador, su embajada en Washington, Fernando Schwal era su embajador, su embajada en Londres, Armando Lecaros era su embajador, y otras embajadas también que participaron, mucho menos por supuesto, pero que también algo participaron. Entonces, estos documentos reflejan un poco la posición peruana y la de estos estados, el gobierno argentino, el gobierno americano, el gobierno inglés, hacia la propuesta peruana. Hay que recordar que después de la intervención, de la ocupación de Argentina, de las Islas Malvinas en abril del 82, bueno, esto fue una noticia que dio la vuelta al mundo y que preocupó a mucha gente, entre ellos al presidente Belaúnde, que decidió pedir una tregua de 72 horas primero, porque se sabía y se anunciaba ya que esto iba a derivar en un conflicto armado. En las Naciones Unidas ya habían hecho una primera apreciación, inclusive habían notoriamente favorecido a la posición inglesa más que a la Argentina en ese momento, ¿no? Pero en fin, en todo caso, el presidente Belaúnde, a raíz de esto, es convocado y llamado por el señor Alejandro Hein, secretario de Estado de los Estados Unidos, que era un general de 5 estrellas, héroe de la Guerra de Corea, era un hombre muy importante, no era pues un secretario de Estado cualquiera, sino un hombre con peso propio, y parece que hubo una comunicación entre ellos. Belaúnde hablaba perfecto inglés, había estudiado arquitectura en la Universidad de Texas, y empezaron a ver la manera de poder buscar una solución. Y empezaron a trabajar en esta agenda. Previamente el presidente Belaúnde habló con Galtieri, el general Galtieri encontró muy asequible la posición peruana, la agradeció por supuesto, y a partir de allí entonces se empezaron a trabajar una fórmula de paz. Hay que recordar que la Argentina había recurrido al Perú el año 1833, cuando sufrió la invasión de las Islas Malvinas, y el cónsul de Argentina en Lima, un señor José Riglos, había escrito al gobierno peruano para pedir información, y decía lo siguiente: es de grande importancia aquella República Argentina poseer todos los datos precisos para provocar la soberanía del rey de España en dichas islas, y como en tiempos anteriores fueron las provincias argentinas parte del virreinato del Perú, o sea, las Malvinas fueron peruanas en todo caso, puede que en los archivos de esta capital, Lima, existan documentos o datos de las constataciones que tuvo la España con el gobierno inglés de aquella época. Y a raíz de esto se mandaron una serie de documentos, entre ellos el plano que figura en la carátula de mi libro. Claro, en esa época no había fotocopia, no había fax, o sea, había que hacerlo todo a mano, pero se mandaron una serie de documentos que probaban largamente la propiedad o la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. Ese es el primer contacto, digamos, del Perú en servicio a la causa de la Argentina.
Después han habido personajes que han influenciado mucho en las buenas relaciones entre Perú y Argentina. San Martín es uno de ellos, por supuesto. Y también Roque Sáenz Peña, que luchó en la Guerra del Pacífico a favor del Perú y participó en la batalla inclusive de Arica. Y después vino a inaugurar un gran monumento en Lima y fue muy recepcionado en Lima antes que fuera presidente de Argentina en 1906 o 7, 5, en 1905 que estuvo en Lima, después fue presidente de Argentina. Bueno, entonces hay una muy vieja relación. Y entonces el presidente Belaúnde intervino curiosamente para ayudar a Argentina sabiendo que el gobierno argentino era una dictadura militar de Galtieri, habiendo él sufrido las consecuencias de la dictadura militar del año 68, cuando en el Perú hubo un golpe de Estado, se le sacó del Perú al presidente Belaúnde a Empeñones, se le colocó en un avión y se le mandó a Argentina, donde lo retuvieron en Argentina otra dictadura, la de Onganía en ese momento. O sea, a pesar de la experiencia mala con dictaduras argentinas, el presidente Belaúnde creyó conveniente intervenir, porque se trataba más que una dictadura de paso, de los derechos soberanos de la nación argentina. Se trató y se trabajó mucho en esta fórmula de paz de 7 puntos, muy importantes todos ellos, que fue difícil, más difícil convencer a veces a la Argentina que a la propia Inglaterra, porque ahí hay diálogos que están en el libro que son muy interesantes, con los que el presidente Belaúnde habla con Galtieri a medianoche y le dice, creo que el 1 o el 2 de mayo, le dice, oiga, presidente, acepte usted la fórmula, porque usted comprenderá que he escuchado a Hay decir que le ha costado mucho convencer a la Gran Bretaña que acepte la fórmula, que era una fórmula de 7 puntos, cesación inmediata de hostilidades, retiro mutuo de fuerzas, presencia de representantes ajenos a las dos partes involucradas en el conflicto para que administren temporalmente las Malvinas. O sea, las Malvinas se van a administrar temporalmente por 4 países, 2 colocados por Argentina, que eligió a Perú y a Brasil, y 2 colocados por Inglaterra, que eligió a Estados Unidos, que lo vetó Costa Méndez, pero se fue reemplazado por Canadá y por Alemania. O sea, estos 4 países iban a ocupar las Islas Malvinas y las iban a desocupar ingleses, las Fuerzas Armadas inglesas y argentinas. Y entonces, esa era la mejor manera de saber que las Malvinas no volverían nunca más a Inglaterra. Llegarían a estos 4 países a administrarla durante un buen tiempo y después lo más probable es que fuesen argentinas. Pero en fin, esta fórmula que se trabajó tanto y que costó tantas horas de llamadas telefónicas, a última hora el señor Galtieri le dijo a Belaúnde, lo trataba de arquitecto, además Belaúnde a veces le decía general, le decía, oiga, yo tengo también mi Senado, yo tengo que consultar con mi Senado. Yo esa parte la escuché detrás de la cortina, el Senado, o sea, pero decía Senado, una dictadura militar con Senado, un poco difícil, ¿no? Pero en fin, él que se refería en todo caso a su cuerpo militar, ¿no? A su junta de gobierno, ¿no? Militar. Pero en fin, en todo caso, Belaúnde le dijo, oiga, general, le dijo, si usted se demora en aceptar, usted comprenderá que esto se puede frustrar. Entonces Jalil dijo, bueno, yo he esperado 100 años, puedo esperar 50 años más. O sea, yo he esperado 100 años, puedo esperar 5 días más, 5 horas más, yo puedo esperar. La Argentina está esperando, o sea que realmente no tengo apuro en decidir. Pero decía, sí, yo creo que sí tiene usted apuro en decidir, porque yo he hablado con Hay y Hay se nota que ha tenido que hacer un gran esfuerzo para compensar a los ingleses a que puedan aceptar la fórmula. La fórmula entonces fue aceptada por Inglaterra, no fue aceptada por Argentina. Hola. Conforme algunos dicen que fue al revés. No, es así, no fue aceptada. Y en el interín, Dale. entre que fue aceptada, que no fue, no hubo respuesta de la Argentina. Después han dicho que algunos militares me han dicho en Argentina últimamente, no, sí se aceptó, pero no se comunicó. No. El hecho es que no se aceptó. Y en el interín, entre esta conversación
y la respuesta que no llegó, bueno, según de Belgrano, y ya se frustró toda la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz. Acto seguido, el general Galtieri llama al presidente de Belaúnde y le dice, quiero mandarle a unas personas para que le expliquen el tema, cómo está la situación. Entonces Belaúnde le dice, no, la situación yo la conozco perfectamente bien, porque ya había hablado antes con él y le había dicho, le había preguntado por el Belgrano. Belaúnde sabía el tema del Belgrano, Galtieri no estaba enterado. Dice, bueno, sé que está el garete. No, estaba ya hundiéndose, no era el garete. O sea, Belaúnde tenía más información que Galtieri porque se le había dado, hey, y Galtieri decía, no, está el garete. No sabía con exactitud lo que estaba pasando. Entonces, con esto quiero decir lo siguiente, que una vez frustrada la negociación de paz por estos acontecimientos y la demora de Galtieri de su cúpula militar en poder contestar, entonces Galtieri insiste en mandar a 2 personas al Perú, que viene el contraalmirante Moya y el general Iglesias, que eran su secretario general de la presidencia y una persona muy vinculada a él, vienen a explicarle a Belaúnde, al gobierno peruano, cuál era la posición de Argentina y qué cosa estaba pasando en ese momento. Belaúnde entendió que no venían a explicarle, porque la explicación ya la tenía él de primera mano. Entendió que venían a pedir algo. Y efectivamente, vinieron a pedir, yo lo recibí como secretario del Consejo de Ministros, estuve con ellos, fueron al despacho presidencial, hablaron con Belaúnde y pedían armamento. Entonces ahí viene la segunda etapa. La primera etapa del Perú, que es una negociación diplomática que se frustra lamentablemente, y la segunda etapa, el Perú pasa pues a ser un colaborador y un proveedor de armamento. Pidieron de todo, no se pudo dar de todo porque los Sukhoi, por ejemplo, solamente los tenía Perú y Cuba, no podía el Perú darle Sukhoi. Les suministró los Mirage, que Argentina sí tenía, aunque la versión anterior, el Perú tenía los Mirage 2000, que era la última versión, Argentina tenía el modelo anterior, pero finalmente eran muy parecidos. Y esos aviones fueron pintados con banderas argentinas y salieron de la base de La Joya que está en Arequipa. Y tuvieron que dar toda una vuelta tremenda para no pasar no ser detectados por los radares de la República de Chile, que tenía pues en Antofagasta, ¿no? Y que podían detectar este tipo de aviones, que dieron una vuelta muy larga para llegar finalmente a Tandil y ahí entregarlos con, eh, con los pilotos que habían llevado, que no participaron en el manejo de los aviones a la hora de incursionar en cielos de las Malvinas. Pero el Perú también mandó aviones Hércules con repuestos, son Exocet, algunos de ellos hundieron al Sheffield, y sobre todo con tanques más grandes para los militares argentinos que tenían tanque de combustible muy pequeño y no podían ir y venir a las Malvinas desde el continente, ¿no? Bueno, todo eso se hizo en su momento y, bueno, las consecuencias ya las conocemos. El Perú tuvo una actitud firme, solidaria, contribuyó a tratar de revertir la situación colonial de las Malvinas, las Malvinas nos unió más, evidentemente. Eh, este, Esto fue una gesta importante. Y luego vino el presidente Alfonsín, un año después o 2 años después, vino al Perú a agradecerle al pueblo peruano la participación y a condecorar a Belaúnde por lo que había hecho. O sea, en el fondo, entonces, la solidaridad peruana se reflejó en estos conflictos y es una amistad fortalecida y engrandecida a raíz pues, de estos acontecimientos. Muchísimas gracias, Víctor Andrés. Tu exposición refleja que el espíritu sanmartiniano en la causa Malvinas es algo que trasciende al tiempo. Y nada, tu aporte con un libro que refleja todo esto es inconmensurable, sobre todo porque, como dijiste vos, estabas atrás de la cortina. Entonces, poder escucharte es sumamente dichoso para quienes seguimos la causa Malvin y trabajamos en la academia o en espacios como la red en pos de eso.
Nuestro próximo expositor va a ser Rogerio Carvalho do Nascimento, graduado de la diplomatura Malvinas de REDAPE. A su vez, es estudiante de doctorado en el programa de posgrados de integración de América Latina de la Universidad Chile de São Paulo. Es magíster en política y estrategia marítima por la Escuela de Guerra Naval de Brasil, licenciado en Derechos por la Universidad de Guarulhos y tiene una especialización en Derecho Público por el Colegio de Abogados de Brasil. Rogerio, adelante. Olá, muito boas tardes a todos e todas. É com muito honor que estou aqui. Agradecer, em primeiro lugar, a REDAP, em nome de Lilian, minha amiga, que estudou comigo e que nós nos encontramos agora em Rosário, a Rodrigo, também o nosso moderador, a Seba, a Maxi, a todos que estão aqui, a todos vocês da audiência. Mira, é de extrema importância estudarmos a temática e a causa Malvinas e conectar com a causa latino-americana. O interesse por a causa e também estudar profundamente se deu na década passada, quando estudei junto à Escola de Guerra, a Escola Superior de Guerra de Brasil, quando hice um curso de altos estudos de política e estratégia, onde nos quedamos um ano com pessoas de todo o Brasil e também com militares de nações amigas como a Argentina e que pudo aprofundizar meus conhecimentos para trazer também a Brasil um tema que para nós é desconhecido. Em primeiro lugar, devo pedir mis desculpas por mi espanhol não é minha língua materna, mas vou tentar falar nesta língua. Muitas coisas podemos falar sobre uma causa latino-americana, pero a mim gostaria de pontuar três vertentes que creio que são importantes. Uma vertente política, uma vertente econômica e uma vertente militar. Vou começar pela vertente política, porque a vertente política que está em Latinoamérica é complexa e necessita de uma união de todos os países que temos para que possamos apenas ter uma sola voz para defender nossos interesses em comum. E Malvinas não é solamente o interesse da Argentina, é um interesse comum. Muitas vezes, em muitos encontros que tive em Brasil ou fora de Brasil, quando é comum falarmos solamente de Islas Malvinas, muita gente sempre me questionou por que não falar de archipiélago Malvinas, porque a área não solamente é maior, pero sí reconoce y traspasa la voluntad de la reintegración al pueblo argentino, a la reintegración por Latinoamérica. Porque si pensamos que Argentina es Latinoamérica y Malvinas es Argentina, entonces, en primer punto, Malvinas es Latinoamérica. Entonces, no podemos tener más estos muros que nos separan, que nos dejan lejanos, cada vez más lejanos, y sí buscar las cercanías. Pero es difícil tener una cercanía cuando, por otro lado, hay una potencia. Y no solamente una potencia cualquiera, una potencia nuclear. Y potencia esa que tiene poder de veto junto al Consejo de Seguridad. Y que nosotros no tenemos este poder. Y también hay tener apoyo muy claro de los Estados Unidos, que también es otra potencia nuclear, una superpotencia. Eso va a traer uma outra coisa que, no âmbito político, vai a incomodar os interesses destas potências em nossa região. ¿Por quê? Porque, mira, Malvinas é o centro, é o epicentro de três grandes vertentes, o archipiélago Malvinas. Primeiro, porque tem a mirada à Antártida ao sul. Segundo, tanto à direita quanto à esquerda, há o transpasso transoceânico, e não solamente bioceânico, mas de três oceanos. Oceano Atlântico, no centro, Oceano Pacífico e também camina ao Oceano Índico. E, todavia, também o archipiélago Malvinas representa representa um ponto de conexão entre todas estas áreas do mundo, ao sul. Esta importância é que vai ter em conta que a política aplicada pelo Reino Unido
sea mucho más importante y por primera vez que desde 1833 este pensamiento es que se opera en esta región. No es solamente por islas equidistantes o porque nosotros estamos lejanos, es porque hay, sí, defensa de intereses. Y esos intereses para los británicos me parece muy claro ante los siglos. O que muchas veces no es muy claro es para nosotros latinoamericanos, que tenemos que defender nuestros intereses como una sola voz. Y cuando no tenemos esa una sola voz, tenemos en político la dificultad de tentar llegar más cercano para pelear por nuestros derechos. Muchas veces en Brasil y en la mayoría de los países de Latinoamérica, el archipiélago Malvinas va a aparecer por causa del conflicto de 82. Pero no es só por eso. Pero cuando estudiamos el conflicto de 82 en nuestros países, en especial en mi investigación en Brasil, muchas veces las opiniones, no solo de políticos, diplomáticos, militares, no están en consenso muchas veces con lo que habla el gobierno, con la política de Estado, que debería ser de Estado. Muchas veces hay conflicto entre las personas. Y este conflicto son las faixas que tiene la penetración del Reino Unido para que se permanezca la situación que está hasta los días de hoy. No solo con Brasil, también como Chile, y podemos puntuar una par de países. Entonces, por primero, tenemos, sí, en el ámbito político, que no solamente conceptuar intereses, pero defenderlos de manera única. Porque cuando vamos a mirar, principalmente, notadamente, a que se refiere la Antártida, que creo que es uno de los puntos más importantes de este siglo XXI, vamos a ver que la parte que hay un reclamo argentino es la misma parte que hay un reclamo británico. Y en esta parte de Antártida que tiene las mayorías de las bases científicas de los países del mundo, porque Antártida, hasta el fin del tratado, en 2048, no va a poder tener reivindicaciones territoriales. Pero cuando va a llegar en 2048, tiene que tener una nueva negociación para o prórroga del tratado o nuevas reglas. Pero los países, que son los países que iniciaron la entrada en la Antártida, ya tienen una proyección no solo de poder, mas de interés territorial dentro del continente gelado. Esto nos preocupa porque países no solamente como Reino Unido, mas como Noruega, como Rusia, como China, como Estados Unidos, tienen muchas bases ya por allá. Y estas peleas que están en hábitat global, que están en el norte, se pueden invadir al sur a cualquier momento. ¿Y qué preocupa? ¿Por qué esta preocupación? Cuando no denotamos, cuando nosotros no tenemos la unión en nuestros intereses, nosotros no conseguimos defenderlos. Para defender intereses en el mundo de hoy, necesitamos tener capacidad de defensa. ¿Cómo que vamos a tener capacidad de defensa si los números, notadamente de Brasil y de Argentina y también de demás naciones latinoamericanas, están en baja en los últimos años? A contrapunto de los países del norte que están subiendo por los conflictos que están operando hoy, por ejemplo, como en Rusia, en Ucrania, como en el Medio Oriente. Estos escenarios son capaces de fomentar la industria bélica de esos países, o que pueden prepararlos mejor para tener sus inversiones acá. Eso necesitamos que, con esta mirada latinoamericana del medio político, para que possamos ter uma capacidade, não somente de nossa sociedade, das academias, das escolas, ao povo, de capacidade de defesa. E retirar a ideia de defesa de que se foi nossas ditaduras militares. Não é a mesma coisa, ou não deve ser a mesma coisa. Pero há que tomar atenção, porque nossa região é muito rica. Não podemos ser apenas supositório, repositório de produtos de agronegócio do mundo, pero já temos muitas reservas minerais que o mundo vai necessitar para o progresso do século XXI. Então, equipar melhor a estrutura de defesa e também completar, fazer conceito melhor de interesses e ter junto não só os organismos internacionais, mas também uma voz unida em o mesmo sonido, ajuda a que nós podemos
permanecer com essas coisas para nós, para que nós possamos compartilhar com nossa gente. Em segundo lugar, eu queria falar um pouco sobre o tema econômico. O tema econômico também é muito importante porque muito se habla em integração regional, aprofundizar a integração regional, e nós não conseguimos. Nossos mercados não se conversam, nossas conversas não se abram, temos muitas dificuldades, sempre um país ou outro ponendo alguns empecilhos, algumas dificuldades. Temos que mirar o que sucedeu em Europa e mirar o caso da Europa, países que tiveram durante siglos, se foram inimigos de guerra, conseguiram sentar-se pós Segunda Guerra Mundial e fazer o que hoje é a União Europeia, o que hoje é a OTAN. E, de alguma maneira, eles procedem com um discurso único, mesmo tendo inimizades históricas, mesmo tendo peleas históricas, pelo menos para a defesa de alguns interesses que a todos lhe interessam, eles conseguem falar na mesma língua, o que nós não conseguimos fazer, porque nossos países estão com muita divisão, principalmente quando há cambio de governos em nossos países. Não se pode ter somente a linearidade de projeção política, pero também há que ter uma força maior que essa para que nós podemos superar essas dificuldades e podemos unir-nos. Por isso, e muitas vezes, quando eu mirei alguns números da CEPAL, da Comissão Latino-Americana Econômica para Latinoamérica e Caribe, quando vamos a mirar o que há de comércio exterior do archipiélago com os países do mundo, vamos ver uma baixa participação dos países de Latinoamérica, uma baixa participação de países de Sudamérica, e que está mais ou menos apontada, em primeiro lugar, pelo Reino Unido e, em segundo lugar, por países da Europa. Por isso que quando o Reino Unido fazia parte da União Europeia, o Tratado de Lisboa, que para ter a entrada de los produtos com maior facilidade, pagando menos tributação. Pero agora, com a saída do Reino Unido, isso já não há mais. Pero isso não significou necessariamente que essas produções, estas interfaces econômicas similares à América Latina. É uma possibilidade, é uma abertura de ventanilha que temos para ter maior participação nesta região, para que nós podemos começar a ter uma maior integração com o arquipélago. Esto é um fator importante porque em minha investigação eu estou trabalhando a possibilidade ou não de integração com o arquipélago. É importante pontuar que muitas vezes queremos fazer muito mais, mas as dificuldades estão também com nós. Não só com outros atores. Nós também temos que fazer mais. Então, para retomar, uma voz única, uma voz firme, e que todos os países possam fazer a mesma coisa, ter em conta que há possibilidade de estar mais cercano para comércio, por exemplo. E, terceiro, vamos falar do militar. Militar, e aqui eu vou estender um pouco mais de tempo, porque eu estudei em colégios militares de altos estudos de Brasil, então eu vou falar um pouco mais de estratégia. A estratégia é muito importante desde ancianos tempos, em que o homem sempre tinha, ou sempre tuvo, que ter suas posses ou suas possessões para outros países. E no caso de Malvinas, quando nós vamos a mirar pela base militar mais forte, a primeira de Latinoamérica, está em Malvinas. Por que está em Malvinas? Porque, por exemplo, o Reino Unido vai ter a mesma coisa que sucedeu em 82, um ataque surpresa? Não, porque ele vai defender seus interesses. Então, a defesa dos interesses do Reino Unido é que faz a militarização da região. Então, essas inversões que há, que estão havendo e que ainda continuam seguindo por estes anos, é fruto de defesa de interesses. Quando vamos fazer uma linha histórica
de los documentos de estrategia y seguridad del Reino Unido, nosotros vamos a ver que hasta 82 el archipiélago no tenía uma ou duas linhas de preocupação da corona britânica. A preocupação se foi a crescer, passar de conflito. Porque o conflito representou para o Reino Unido um cambio de postura militar, um cambio de doutrina militar, um cambio de interesses militares. Reino Unido que estava bajando por las questões de não ser mais uma superpotência naval, depois da crise do petróleo de los 70, estava abdicando de muitas frotas e cercando-se apenas da segurança da Europa. Passado isso, as inversões se aumentaram e a preocupação com o archipiélago também. Tanto é verdade que para esta imagem, uma nova imagem do Reino Unido, em 83, vai a conceder um acto de nacionalidade e que esta nacionalidade vai também depois a ser uma redivisão da área, como um departamento para Malvinas, um departamento para Geórgia e as Ilhas Sandwich e um departamento para o território antártico britânico. Quando, na verdade, toda esta área significa a mesma coisa para nós, que é o arquipélago Malvinas, e que este território é importante não só para a Argentina, mas também para todos os países da Latinoamérica, por representar a segurança hemisférica. Enquanto esse território, todavia, tiver a impressão do Reino Unido, nós vamos a ter em nosso continente, em nossa área, um ator que não somente é uma superpotência nuclear, mas também membro da OTAN. E o que isso significa? Isso significa que pode haver uma mobilização de tropas e meios que nós não temos a mesma quantidade e expressar. Isso vai ser um desastre terrível caso nós queremos pelear com eles. Não só porque o campo de batalhas pode ser dificultoso ou tiene que ter muitas ganas, mas a tecnologia há um desbalance muito grande. Para isso, temos que ter atenção que não somente político, não somente econômico, mas também militar, há que preparar-se para estas coisas. Há que preparar-se para a defesa das riquezas, porque nós também temos que preparar não só para as futuras gerações, mas também temos que mirar e dar uma volta ao mundo para mostrar quem somos. Somos, sim, Latinoamérica. Somos, sim, uma região do mundo que tem todas as riquezas naturais que nenhum canto do mundo tem, pero também temos nossas dificuldades como região. E essas dificuldades, uma delas, em especial neste caso de Malvinas, é que há que ter maior propagação da temática ante os países. Tem que sair, expandir da Argentina a Brasil, a Chile, a Bolívia, Paraguai, porque, ao fundo, temos o mesmo problema que o colonialismo, a persistência do colonialismo, a persistência de potências estrangeiras querendo direcionar nossas riquezas, a potências estrangeiras que querem fazer de nossas riquezas su mola propulsora para fazer guerras, para fazer coisas que não estão diretamente interconectadas com o destino latino-americano. Também não me parece muito confortável. Temos muita ajuda de outros atores extrarregionais no intuito de querer fazer um contrabalance em nossa região. Temos, sim, que ter maior integração entre nós, ter instrumentos de organismos multinacionais para que nós possamos, as respostas têm que ser mais pragmáticas ante o mundo e mais verdadeiras. Por que hablo isso? Porque muitas vezes, lendo documentos, não só das Forças Armadas, mas também da diplomacia brasileira, percebo que muitas vezes há um discurso oficial, mas na prática não é assim que se passa, e que temos muitas dificuldades também de poder adentrar o tema. Muitos documentos que tive acesso nesses últimos anos estavam totalmente
bloqueado por las Fuerzas Armadas y que recientemente se fue desclasificados. Y mesmo así, hay muchos documentos desclasificados cuando hablamos de Malvinas. Mucha gente acá no tiene la idea, la potencialidad de este tema. Es un tema de extrema importancia para la gobernanza, no solo económica, no solo política y no solo militar del siglo XXI, mas sí para el futuro de nuestras naciones como naciones prósperas y soberanas. Si tenemos la riqueza, Argentina, este mapa que he traído directamente de su país, tiene una área marítima que seguramente es mayor que la área territorial. Casi la misma cosa acontece con Brasil. Nuestra área marítima también tiene tal cual el tamaño de nuestra área territorial. Tenemos que tener los medios de cuidar de esta área, porque no podemos solamente circular esta área y no tener la capacidad de hacer esta comprensión. Por eso voy parando por aquí, esperando que las preguntas puedan multiplicarse de la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Rogerio, por darnos una visión que muchas veces eh, pecamos de idealistas y vos traes mucha realidad a esta visión continental, y más desde Brasil, que es el gigante en nuestro continente, y poder expandir lo que es la causa Malvinas en Brasil es sumamente relevante, y aparte, inclusive desde una perspectiva multidimensional, política, económica y sobre todo militar. Es necesario defendernos, y nada, lo dejaste más que claro. Nuestro próximo expositor, del otro lado del Plata, es Ramiro Podetti, profesor titular de Historia del Pensamiento Latinoamericano en la Universidad de Montevideo, y de Historia de las Ideas Políticas, también en la misma universidad. Es profesor invitado en universidades y centros académicos de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Italia, México, Paraguay y Venezuela, y ex decano de la Facultad de Humanidades y Educación, también de la Universidad de Montevideo, entre 2015 y 2021. Ramiro, la palabra es toda tuya. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho esta invitación, en especial también a Sebastián, que tuvo la gentileza de transmitírmela. Los felicito por la iniciativa de la diplomatura Malvinas, Antártida, Atlántico Sur. No sabía de su existencia, me enteré a raíz de esta invitación y me parece una iniciativa fantástica. Antes de referirme a la relación de Uruguay y Malvinas, que es lo natural para el tema que nos trae, que por cierto es una relación distinta a la que tienen todos los demás países latinoamericanos con las islas, salvo Argentina, quisiera poner un marco más general a la cuestión en base a 3 puntos que voy a presentar muy brevemente. El primero es la descolonización y multipolaridad, el segundo, el Atlántico suroccidental y sus ribereños, el tercero, las 2 grandes conexiones próximas a Malvinas ya han sido aludidas, la americano-antártica y la atlántico-pacífica, que en realidad es cierto que es tri-oceánica, como decía Rogerio recién, uno piensa fundamentalmente desde aquí, desde el área del cono suramericano, y no percibís que también está allí la conexión con el tercer gran océano, ¿no?, del mundo. ¿Por qué traigo, me parece, el marco obligado hoy, sobre todo si queremos hablar de Malvinas fuera de Argentina, el proceso de descolonización? Creo que estaremos de acuerdo que fue el fenómeno más importante del siglo XX desde el punto de vista de la política mundial. Quiero decir, la herencia principal en materia de política global que el siglo XX dejó al siglo XXI fue el proceso de descolonización. Esto requeriría argumentarlo, por supuesto, más ampliamente, que no podríamos hacerlo en este breve lapso. Pero me interesa señalar algo que está bastante instalado en la literatura. Si el mundo va a un orden multipolar, lo cual ya es una novedad radical para todas las generaciones vivientes, y en verdad un fenómeno sin antecedentes en la historia, si hablamos del nivel global, es debido al proceso de descolonización. Es más,
Diría que multipolaridad es un mejor nombre que descolonización para definir ese fenómeno, porque lo caracteriza afirmativamente. Claro, la llamada descolonización era solo el camino hacia el mundo multipolar o el mundo poliédrico, como le gusta llamarlo al Papa Francisco. La cuestión Malvinas es una cuestión casi bicentenaria para la Argentina, pero a partir de 1946, 1960 y 1961, con las resoluciones que todos conocemos, la 66, la 1514, 1654, es una cuestión bajo tutela de Naciones Unidas. Podríamos decir que la cuestión tiene dos fases claramente discernibles, antes y después de la resolución 66, perfeccionadas por las otras dos. Por eso no se puede separar la cuestión Malvinas de la descolonización. Y toda vez que se hace se comete un error. Pienso, por ejemplo, en personas argentinas que han manifestado en años recientes dudas con respecto al sentido de la cuestión Malvinas. Algunas de ellas me merecen el mayor de los respetos intelectual por su actividad, por su trayectoria. Es legítimo dudar, por supuesto, pero es conveniente siempre, si uno toma en serio una duda, ser consecuente con ella. Quien no ve mucho sentido a la cuestión Malvinas debe asumir que está cuestionando el sentido de la descolonización in totum. Por eso, a eso es a lo que aludo específicamente en la no separación. Para quienes estamos metidos en el tema es algo obvio. Para quienes lo ven con cierta distancia o lo ven con mucha distancia o aún se sienten reactivos frente a la cuestión, no es tan frecuente, diría que lo frecuente es lo contrario, entender que no se puede separar la cuestión del proceso de descolonización. Aparte, es bueno recordarlo, que gran parte del apoyo internacional ampliamente mayoritario que tiene el reclamo argentino se debe a la importancia y enorme peso que la descolonización ha tenido y tiene en y para el mundo contemporáneo. Déjenme insistir en esto. Muchos argentinos piensan o sienten o creen que la cuestión Malvinas es una cuestión argentina. Por supuesto también lo es, pero no es solo Argentina. Por un lado hay muchos diplomáticos, muchas cancillerías, muchos partidos y movimientos, muchos líderes políticos de muchos países que por más de, y bueno, tenemos el testimonio recién, ¿no?, de Belaúnde, el hermosísimo testimonio de Belaúnde, que por más de 60 años, desde la Declaración de Garantías de Independencia para las Colonias y los Pueblos, desde la creación del Comité de Descolonización, han defendido en Naciones Unidas y muchos otros foros la posición argentina. Todos ellos son parte, de algún modo, de la cuestión Malvinas. Si así no lo pensáramos, tendríamos que aceptar que todavía no hemos salido de una suerte de infancia, de una actitud autorreferencial, en la que podríamos decidir sobre un asunto sin tomar en cuenta a quienes nos han apoyado por más de medio siglo. Pero por otro lado, la cuestión Malvinas está estrechamente relacionada, recién aludió Rogerio a este tema, como sabemos, al Atlántico suroccidental, a la conexión Atlántico-Pacífica y a la conexión americano-antártica. Todas ellas cuestiones estratégicas suramericanas que no atañen solo a la Argentina. Con esto quiero decir que creo también que la cuestión Malvinas debe escalar a un nuevo nivel en Argentina. Hoy no alcanza con que sea un asunto patriótico. Quiero decir que el tono principal que la cuestión adquiere en Argentina sea la retórica patriótica. No es que eso esté mal, por supuesto, pero es manifiestamente insuficiente. Digo esto con el mayor respeto y veneración hacia nuestros soldados, suboficiales y oficiales caídos en la guerra, y con la mayor simpatía y afecto por sus familiares, porque es claro
que al patriotismo histórico de la reivindicación de Malvinas se unió desde 1982 el sentimiento por nuestros compatriotas caídos o heridos en batalla. Pero si queremos impulsar un cambio de situación, debemos empezar por la propia Argentina. Por eso me alegró mucho saber de esta diplomatura, del mismo modo que me alegra la existencia de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, porque aportan para que el lugar que ocupa la retórica patriótica en la cuestión Malvinas se amplíe paulatinamente con la retórica estratégica. Me estoy refiriendo al público, al gran público, a todas las personas no especializadas en el asunto. Retórica patriótica sin retórica estratégica, que incluye, por supuesto, cuestiones económicas de primer orden para la Argentina, lo reitero, es insuficiente. Ahora bien, ¿qué implica tratar la cuestión Malvinas no solo como un asunto patriótico argentino? ¿Por qué es importante considerarlo siempre como parte del proceso de descolonización? Son preguntas que me hago en primer lugar a mí mismo. Y por eso creo en la importancia de pensar a Malvinas desde la nueva situación mundial que nos interpela en tantos otros sentidos. Cuando decimos que nos encaminamos a un mundo multipolar, en realidad debiéramos decir que nos encaminamos a un mundo en el que desde que alcanzó su actual estatus de interdependencia global, por primera vez habrá superpotencias y potencias no occidentales. En cierto modo puede decirse, y es algo que empieza a repetirse, que estamos asistiendo al fin de la hegemonía occidental sobre el mundo. Es decir, el fin de una época, el fin de un ciclo de 500 años. Esta realidad que se viene nos interpela radicalmente. Rogerio recién aludió claramente a esto, ¿no? El problema es si somos muchas voces pequeñitas o somos una voz que se escuche. La modesta pregunta sobre la cuestión Malvinas, con todo lo importante que es para los argentinos y los suramericanos, es en realidad parte de una pregunta mucho más grande. ¿Estamos preparándonos para ser parte del nuevo orden multipolar? ¿Cuál será nuestra ubicación en ese mundo? ¿Tendremos voz en ese mundo? ¿Podremos ser parte de él sin constituir, como predicó y argumentó incansablemente mi maestro Alberto Metol Ferré, sin constituir un Estado continental suramericano? Por supuesto, estas cuestiones exceden por completo el propósito del conversatorio, pero como me imagino a la diplomatura, a sus docentes, a sus exalumnos y alumnos como una pequeña comunidad epistémica, me parece válido tenerlas en cuenta. Voy al segundo punto, el Atlántico suroccidental y sus ribereños. Quisiera recordar que la creación de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, ZOPACAS, fue una iniciativa brasileña que nació poco después de la Guerra de Malvinas, en un intento de asumir regionalmente las cuestiones de seguridad y control del Atlántico Sur entre los ribereños africanos y americanos. Pero no solo por ese origen, ZOPACAS es fundamental para la cuestión Malvinas. Pienso que es necesario destinar mayores esfuerzos a sostener y desarrollar esta iniciativa, vital para los intereses de los países africanos y americanos atlánticos, pero que nos pone ante el hecho de que la cuestión Malvinas es parte, hoy todavía principal, de los asuntos inherentes a la seguridad y control del Atlántico Sur. También creo, y lo he defendido en todas las oportunidades en que he expuesto o dialogado públicamente sobre Malvinas,
que es fundamental que dentro de Sopacas haya una instancia de coordinación de los ribereños suramericanos. Necesitamos introducir en nuestro léxico la voz Atlántico suroccidental. El Atlántico Sur es de una inmensidad tal que lo vuelve, en muchos sentidos, una abstracción. Para que deje de ser una abstracción, me refiero naturalmente a las personas comunes y corrientes, que no somos especialistas en asuntos marítimos, necesitamos discernir sus regiones como un primer paso para ordenar los asuntos, formar opinión y contribuir a elaborar políticas de mayor precisión. Y aquí cabe una primera mención a Uruguay, porque el apostadero naval de Montevideo, creado junto con el Virreinato del Río de la Plata, tenía jurisdicción sobre todo el Atlántico Sur. Los apostaderos navales de la Armada Española eran más que una mera base, eran jurisdicciones marítimas, una especie de gobernaciones marítimas. El sistema de defensa y protección naval española contaba, en la segunda mitad del siglo XVIII, 4 áreas estratégicas: el Caribe, el Pacífico Occidental, el Pacífico Oriental, con su foco en Filipinas, y el Atlántico Suroccidental, con su foco en el área del Río de la Plata. Sus principales bases navales eran La Habana y Cartagena en el Caribe, el Callao en el Pacífico Occidental, Manila en el Pacífico Oriental y Montevideo en el Atlántico Suroccidental. La jurisdicción de Montevideo tomaba toda la costa patagónica y las Islas Malvinas y llegaba hasta la costa africana. Es importante no perder de vista el sentido que tuvo la creación del apostadero naval de Montevideo como respuesta a los intentos de establecimiento de franceses e ingleses en las Malvinas. En una investigación que realicé en el Archivo General de la Nación en Montevideo hace ya 10 años, pude digitalizar más de 1000 folios de documentos sobre la acción española en las islas entre 1767 y 1811. Porque la base naval de Montevideo nació con doble propósito: proteger la boca del Río de la Plata y realizar la vigilancia y control del Atlántico Sur. Es bueno recordar entonces que la cuestión Malvinas no empezó en 1833, sino en 1764-65. Y desde entonces implicó siempre a la navegación, vigilancia, control y seguridad del Atlántico suroccidental. Sobre las conexiones americano-antártica y atlántico-pacífica, no conozco el tema, voy a hacer solo una brevísima mención. Creo que Malvinas no es solo una clave de origen y de futuro del Atlántico suroccidental, sino también de estos dos asuntos estratégicos que exceden completamente al Atlántico suroccidental, al Atlántico Sur y al Atlántico todo: la conexión Atlántico-Pacífico y la conexión americano-antártica. Aunque no puedo aportarles prácticamente nada fuera de este enunciado, quiero decirles que para mí, digamos, hasta donde llegan mis lecturas, es necesario avanzar en la definición y aplicación del concepto Antártida Sudamericana, que existe hace mucho, es trabajado, pero tal vez necesita ser empujado más, hasta que entre en la imaginación de los sudamericanos en general. Porque hace a la Antártida de todos los suramericanos, no solo de los que tenemos proyección o de los que tenemos bases. Y solo voy a agregar una referencia de interés, creo que bastante poco conocida, una declaración producida en 1948 por la Unión Continental Iberoamericana. No sé si esta entidad tenía existencia anterior o fue creada al efecto de esta declaración, y que se pronunció 1948 por una suramericanización de los asuntos antárticos correspondientes a la proyección suramericana, aunque en ese momento iba en apoyo fundamentalmente de Chile, que estaba en conflicto con Gran Bretaña por la instalación de sus primeras bases antárticas. La declaración fue alentada por el Partido Nacional de Uruguay, comandado entonces por Luis Alberto de Herrera, y de hecho los delegados participantes que firmaron, que negociaron y firmaron esa declaración, se reunieron en la sede del Partido Nacional en Montevideo. Concluyo ya con unas brevísimas referencias a Uruguay y las Malvinas, más allá de la relación directa y centenaria que este país tiene con las islas. La posición del gobierno uruguayo, desde la resolución 2065, puede caracterizarse
como de respaldo explícito y activo a la soberanía argentina sobre las islas, así como de adhesión y reclamo de una solución pacífica, ha constituido una política de Estado clara y consecuente, sostenida por todos los gobiernos desde 1965, gobiernos que involucraron al Partido Nacional, al Partido Colorado, al gobierno de coalición 1990-1995, al Frente Amplio e incluso al régimen militar entre 1973 y 1985. Cabría agregar que ha habido un conjunto muy amplio de historiadores, juristas y diplomáticos que han argumentado técnicamente sobre los títulos argentinos en cuanto a la pertenencia soberana de las Islas Malvinas. Reuní una selección de estos escritos autores en este volumen, publicado en 2013 por la editorial Fin de Siglo de Montevideo. No soy la persona adecuada para juzgar el impacto de este libro, pero creo que en materia de investigación y divulgación de la cuestión Malvinas hay mucho por hacer. Por ejemplo, promoví también hace algunos años la publicación en Uruguay, donde era desconocido, el libro del sacerdote salesiano uruguayo Mario Migone, que fue párroco de Malvinas por más de 30 años, 33 años de vida malvinera. Y en relación con este libro, creo que sería bueno, es una ocurrencia que tengo, lo he hablado con alguna gente, creo que sería bueno contar con una nueva traducción, porque la que tenemos es bastante mala, anotada con estudios actuales del clásico de Julius Goebel, La puja por las Islas Malvinas. Lo digo por la importancia de su autor en la historia legal en Estados Unidos y porque se trata de un testigo especialmente calificado, además de provenir del mundo anglosajón. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a vos, Ramiro, por exponer una visión uruguaya de por qué las Malvinas son una causa latinoamericana. Sumamente relevante tu texto, sobre todo para ir en línea con expositores anteriores que demuestran que ya en tiempos coloniales Malvinas era parte de esta visión latinoamericana y nada, que cimienta mucho más el reclamo argentino. Así que una vez más, gracias. Y ahora vamos a dar paso a la exposición de Gabriela Lázar, quien es maestranda en la Universidad de Buenos Aires, en el doctorado de Ciencias Sociales, es licenciada en Ciencia Política por la misma Casa de Estudio y magíster en Defensa Nacional por la Universidad Nacional de la Defensa, con una interesante experiencia profesional, trabajando tanto en el ámbito académico como en organizaciones no gubernamentales y teniendo también una experiencia docente en el ámbito de la universidad pública, ya sea en su alma mater como en la Universidad de Avellaneda. Gabriela, la palabra es toda tuya. Gabriela, ¿estás ahí? Parecería que hubo un pequeño inconveniente técnico. Vamos a esperar unos minutos a ver si nuestra expositora se puede conectar. Mientras tanto, si hay alguna pregunta para nuestros expositores presentes, es más que bienvenida. Pueden volcarla en el chat. Maximiliano, ¿estás pidiendo la palabra? Sebastián también, por una cuestión de orden temporal. Maximiliano, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos. Muy bueno verlos aquí. La verdad que tengo un montón de, de consultas para tan excelentes exposiciones que dan cuenta de la complejidad y de la amplitud que tiene la cuestión Malvinas. Así que
empezaría, si les parece, con una para cada uno, para restringirme, pero bueno, ustedes moderen según los tiempos. Para Víctor, bueno, primero decirle el honor que es poder escuchar de primera mano esa historia que uno lee y tener aquí a un protagonista y sobre todo un testimonio de esa permanente solidaridad del pueblo peruano para con el pueblo argentino. Eh, y él fue protagonista de una época de negociaciones bajo mucha tensión, pero negociaciones al fin y de propuestas concretas sobre la mesa. Y hoy en día el problema al que se enfrenta la Argentina es justamente a la negativa británica de volver a la mesa de negociaciones. Entonces, preguntándole en base a su experiencia y a la mirada fresca que quizás da poder verlo desde afuera de la Argentina, qué es lo que él piensa que podría ser el camino para finalmente volver a sentar al Reino Unido en la mesa de negociaciones. Para nuestro querido Rogerio, que tan interesante presentación y de la que siempre aprendemos, el año pasado intercambiamos más en el marco de la diplomatura, así que se extrañan esos aportes. Eh, la pregunta, Rogerio, que tendría para vos es, eh, vos hablaste de una voz única. ¿Cómo se construye esa voz única de la región en momento de tanta fragmentación política, que es lo que ha sido, creo, la característica más destacada de la última década? Y abusando, y para terminar, a Ramiro, que, bueno, entre tantos temas interesantes, la cuestión de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur es esencial para esto. Pero un poco ahí lo que, al menos en mi experiencia con el tema he visto, es que hay sí mayor compromiso de parte de la costa americana, de Argentina, Uruguay y Brasil, pero cuesta poder crear sinergias con la costa africana, ¿no? De tanta importancia y poder crear puntos de interés común, si por ahí nos podrías dar alguna luz al respecto o alguna reflexión sobre qué podrían hacer nuestros países para comprometerse en mayor manera eh, con los hermanos de la otra costa. Así que bueno, perdón, pero aproveché el hueco para decir todas las preguntas. Gracias. Cedo la palabra a Sebastián, así los expositores van sumando preguntas y todos tienen la posibilidad de formularlas también. En el caso de Víctor, él se tuvo que retirar, tenía otro evento, así que no va a poder responder nuestras preguntas, pero tanto Ramiro como Rogerio están a disposición. Acá veo que se pudo conectar Gabriela, así que vamos a dar paso a su alocución. Gabriela, ya fuiste presentada, la palabra es toda tuya. Bueno, muchas gracias. Disculpen los inconvenientes técnicos. Muchas gracias por la invitación y bueno, la verdad que un lujo estar debatiendo Malvinas, siendo que no es un 2 de abril, ¿no? Porque muchas veces pasa con Malvinas que únicamente nos acordamos por la fecha y realmente Malvinas tiene que estar en la agenda los 365 días del año. Así que felicitarles por la iniciativa, también por la diplomatura, como dijo mi compañero anterior. Así que bueno, solo como para poder ponernos en órbita en relación a Malvinas como causa latinoamericana, me parece que algo que queda muy en claro y que también lo mencionó el compañero de Brasil, es que hay un complejo de bases militares británicas, sobre todo en lo que es Monte Agradable, al sur de Puerto Argentino, que es el centro militar más grande de toda América Latina y que posee capacidades materiales para llevar adelante intervenciones en lo que es el Atlántico Sur. Ni hablar de los recursos estratégicos hidrocarburíferos y los recursos ictícolas, cuyas licencias de explotación y de exploración y licencias de pesca ilegítimas a buques extranjeros que está otorgando
Gran Bretaña en este momento y ya hace bastantes años, ponen en riesgo nuestra vida en común, ¿no? Sobre todo por lo que es la explotación de los recursos naturales y las consecuencias ambientales que no son únicamente para la Argentina, ¿no? En el año 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la entonces presidenta de la Argentina, expresó en uno de sus discursos, y pido permiso para leer, que las Malvinas dejaron de ser una causa solo de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de América del Sur, de América Latina. Es una causa global, regional. Regional y global porque cada país se ve reflejado en el potencial de lo que puede ocurrir con cualquier otro país, porque la guerra de este siglo será por recursos naturales y la América del Sur es una de las regiones más ricas del planeta. Y me permito decir que la reflexión de la entonces presidenta está estrechamente vinculada con una serie de episodios o hitos de nuestra historia en reclamo de la soberanía de las islas, que si bien son inabarcables en el ratito que tenemos, quisiera al menos esbozar algunos puntos e ideas, en especial vinculados a países que no están representados por los oradores del día de hoy. Pero para ello primero quisiera hacer una distinción conceptual entre lo que es la cuestión de las Islas Malvinas y la causa de las Islas Malvinas. Y en este sentido hay un veterano de guerra de Malvinas, capitán retirado del ejército, magíster en Defensa Nacional, que es Héctor Tesey, que tiene un artículo del año 2020 en el que analiza el informe Rattenbach, tanto que hablaban hace un ratito sobre algunos documentos desclasificados, el informe Rattenbach es uno de ellos. Y en ese artículo lo que dice Tesey es que la cuestión Malvinas se utiliza esa expresión para comprender los fundamentos de tipo histórico, jurídico, diplomático, geográfico que exhibimos en la Argentina para demostrar que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur pertenecen a nuestro país. ¿Sí? Pertenencia que se extiende también, dice Héctor Tesey, a los espacios marítimos circundantes, el Atlántico Sur y la Antártida. Ahora, hablar de Malvinas como cuestión de Malvinas, incluye un aspecto central, que es el de las relaciones bilaterales con Gran Bretaña, que es la potencia ocupante en este caso, y también del conflicto del Atlántico Sur de 1982, más conocido como la Guerra de Malvinas. Por otro lado, la causa Malvinas en realidad recupera, dice Héctor, una relación emocional y afectiva de la ciudadanía argentina con la afirmación territorial y estatal, que sin embargo no necesariamente requiere que haya un conocimiento por parte de los ciudadanos y las ciudadanas acerca de ese orden jurídico, ni geográfico, ni todos esos fundamentos que se sabe en la cuestión y que fundamentan el por qué las Malvinas son argentinas, sino que esa idea, las Malvinas son argentinas, es una frase que encontramos en las aulas, que encontramos en los clubes de fútbol, en las plazas, en los cánticos, ¿sí? Que tiene que ver con una relación más afectiva. Ahora, pensar las Malvinas en clave latinoamericana como cuestión y como causa, pienso yo, requiere que hagamos tal vez una especie de estiramiento conceptual, y Sartori me mataría en este momento por utilizar este concepto, para incluir en la cuestión Malvinas no solamente la política exterior argentina, sino también las acciones que involucran a otros estados, en estos casos latinoamericanos, en la afirmación de la soberanía argentina sobre las islas y también su reconocimiento como parte integral del suelo latinoamericano. Es decir, en otras palabras, es pensar que Malvinas es parte de la agenda de los países latinoamericanos también. Y en lo que respecta a la causa Malvinas, me parece que nos podríamos referir a hechos que demuestran un sentimiento afectivo por parte de personas nacionales de otros estados-nación, que no son el argentino, en una suerte de configuración de ciudadanía latinoamericana, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer muy brevemente es referirme a la cuestión Malvinas y a la causa Malvinas de manera diferente, atravesada también por esta solidaridad existente entre los distintos estados latinoamericanos y sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, empezando por la cuestión Malvinas, por cuestiones de tiempo, me voy a referir a ciertos hechos puntuales. Para empezar, 1833. Nosotros sabemos que el 3 de enero de 1833
sucedió la ocupación a través del desembarco de fuerzas británicas en la isla Soledad. Bueno, por ejemplo, para el Estado de Bolivia, ese desembarco, según los documentos que ellos recuperan, fue el 2 de enero, no fue el 3 de enero. Y además de generar una gran molestia, por supuesto, en el gobierno argentino, en el caso de Bolivia, fue el primer país que reclamó ante la potencia ocupante la soberanía de las islas hacia Argentina, a favor de la Argentina. De hecho, en ese momento, el presidente, el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, lo que hizo fue enviarle una carta al entonces rey Guillermo IV del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda, y después a su sucesora, la reina Victoria, para que se solucionara en buenos términos el conflicto, lo que había sucedido, y peticionando a favor, peticionando a favor de la Argentina. Ahora, en este marco, me parece que es importante que resaltemos el primer pronunciamiento en rechazo a la invasión al territorio argentino, porque mientras que la ocupación británica pudo ser posible en 1833 mediante la intervención de Estados Unidos y la Lexington, fue un estado latinoamericano, un país latinoamericano, si bien recién se empezaban a consolidar los estados-nación como tales en la región, el que se pronunció a favor de nuestros derechos soberanos. Este es el primer hito que me gustaría marcar. En segundo lugar, me parece que no podemos perder de vista, y se ha mencionado anteriormente también, lo que fue el triunfo diplomático argentino en lo que fue la adopción de la resolución 2065 de 1965 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que básicamente lo que indica es que hay hay una disputa que debe resolverse entre Argentina y Reino Unido, que son dos partes, que deben tenerse en cuenta los intereses de los habitantes de las islas y no sus deseos, es decir, que lo que se hace es excluir la aplicación de la libre determinación para este caso en particular. Y cuando después vamos a ver cómo fue la votación de esa resolución, vemos que primero que no hay ningún voto en contra, ¿no? Después que dentro de las abstenciones no encontramos ningún país latinoamericano. Sí, por supuesto, Canadá, Finlandia, Francia, Islandia, Estados Unidos, Portugal, Suecia, bueno, y Reino Unido, que debía abstenerse, lo hicieron así, pero no encontramos países de nuestra región que hayan votado en contra ni se hayan abstenido en ese momento. Ahora, esto no quiere decir que en ese estadio pudiésemos hablar o pudiésemos afirmar que Malvinas está en un momento de la agenda latinoamericana. El tercer hito al que me gustaría referirme muy brevemente, porque lo hizo el colega de Perú, es por supuesto el conflicto del Atlántico Sur o la Guerra de Malvinas de 1982. Es importante recordar que Argentina llega a 1982 con el TIAR, ¿sí? Con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El TIAR, para quienes quizás están escuchando y no lo conocen, fue un pacto de defensa mutua interamericano que se firmó en 1947 en la ciudad de Río de Janeiro y que fue suscripto por la mayoría de los países americanos, incluyendo a los Estados Unidos, y comprendía un área geográfica incluyendo a las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y los territorios antárticos pretendidos por Argentina. Uno de esos artículos lo que establecía es que un ataque armado por cualquier estado contra un estado americano iba a ser considerado como un ataque contra todos los estados americanos y, en consecuencia, las partes contratantes se comprometían a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inminente de legítima defensa. Ahora, ¿qué es lo que pasó a medida que fue escalando el conflicto? Si bien la Organización de Estados Americanos aprobó la realización de una reunión de consulta para la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se abstuvieron en la votación Estados Unidos, Colombia y Trinidad y Tobago, siendo que votaron a favor la gran mayoría de los países latinoamericanos. Incluso, seguramente recordarán que lo ha mencionado también el colega de Perú, en los ámbitos
multilaterales, y especialmente en Naciones Unidas, se convocó el Consejo de Seguridad y Brasil, Bolivia y Perú solicitaron del presidente del Consejo de Seguridad su participación en los debates para tomar la palabra a favor de la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las islas. Por supuesto, en el caso de Perú, sin lugar a dudas, es el país que brindó su apoyo a la Argentina más fuertemente. Cuando se rompieron todas las posibilidades de un acuerdo pacífico, brindó ayuda material, profesional y logística, como ya lo contó el colega. Y me parece que sí es importante mencionar también que en Ushuaia flamea la bandera peruana en el cenotafio que honra la gesta de 1982, en agradecimiento también a la labor de Perú en el conflicto. Ahora bien, me parece que otro punto a tener en cuenta son los procesos de integración regional que se dieron a partir sobre todo del año 2006, fundamentalmente a partir de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que pusieron en primer lugar, en el marco de las relaciones internacionales y las relaciones regionales, el asunto de las Islas Malvinas, ¿no? Y a esto hay que sumar que a las declaraciones anuales de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en apoyo al contenido de la Resolución 2065, hubo manifestaciones de organismos que representan la institucionalidad regional, no solamente latinoamericana, sino también de lo que es la caribeña, y el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, el ALADI, el Grupo de Río, la Cumbre de Países Árabes y Latinoamericanos, la Zona de Paz del Atlántico Sur, que mencionaba el colega uruguayo recién, el Parlatino, el Parlasur, entre otros, son algunos de los organismos regionales que se manifestaron sobre la cuestión de Malvinas con un fuerte respaldo al reclamo soberano de la Argentina. Y creo que hay un punto de inflexión que es en el año 2011, en donde los integrantes del Mercosur y asociados se comprometieron a no permitir el ingreso de barcos con la bandera ilegal de las Islas Malvinas, replicando un poco lo que fue la experiencia de la ley Gaucho Rivero acá en Argentina. Bueno, pasando tal vez un poco a lo que tiene que ver con Malvinas como causa latinoamericana, que recordemos tiene que ver más con esta cuestión afectiva, ¿sí? No tanto de los fundamentos jurídicos, diplomáticos, geográficos, o que no implica necesariamente un conocimiento de esos fundamentos para saber y reclamar que las Malvinas son argentinas. Es importante mencionar que para 1982, mientras estaba el conflicto vigente, hubo muchos ciudadanos, o nacionales, mejor dicho, de otros países que no fueron la Argentina, que se dirigieron a embajadas argentinas para ofrecerse como voluntarios para combatir a favor de los derechos soberanos de nuestro país. Hay algo también que hay que mencionar en el caso de Bolivia, es que existe la plazoleta Islas Malvinas Argentinas ubicada en la ciudad del Alto, y que en el año 2018, supongo que deben recordar que Bolivia hizo una campaña muy fuerte a favor del mar, el mar para Bolivia. Uno de los eslogans era Mar para Bolivia y Malvinas para Argentina, que estaba presente en todas las protestas después del fallo desfavorable que obtuvo su país. Por otro lado, en el caso de Venezuela, que también fue un país que incluso estuvo dispuesto, como Cuba, también a brindar apoyo material y logístico, en el caso de Venezuela, gran parte de la prensa venezolana lo que hizo fue ayudar a crear una matriz de opinión muy favorable para la posición argentina, donde incluso en los medios de comunicación le respondían a Thatcher, le decían estimada señora Thatcher, e iban respondiendo distintas cuestiones a partir de distintas cuestiones que iban surgiendo en el conflicto bélico, ¿no? Entonces, en síntesis, y sin ánimo de olvidarme de ningún país en cuestión, recordemos Panamá, por ejemplo, que estuvo también prestando su solidaridad con el pueblo argentino. En el caso de Cuba se puede ver en el caso del informe Rattenbach. Es importante también pensar que Malvinas debe ser una causa latinoamericana, pero también una cuestión latinoamericana, ¿sí? Una causa y una cuestión latinoamericana. Y me gustaría cerrar con una frase, que la voy a leer si la encuentro por acá, de René Kisber Aguilar,
que es de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, que tiene un trabajo muy bueno de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Argentina, específicamente en lo que tiene que ver con Malvinas, y dice: Malvinas no es un tema argentino, pues su conflicto no debe entenderse como una lucha y conflicto de dos países. En el momento en que Argentina denunció el hecho ante la Organización de Estados Americanos, proyectó el reclamo de Malvinas. Las islas le pertenecen ahora a América. Es un símbolo de resistencia y lucha contra el colonialismo moderno. La acción argentina puede entenderse como un escudo sostenido por el coloso o titán de naciones, o entenderse como una lucha eterna entre el pasado, los anacronismos y vejaciones, contra el presente, el aire revolucionario y libertario. Así que bueno, me parecía lindo terminar con esa frase porque es una frase de una nacional boliviana, no de una persona argentina, y que refleja también esta lucha en contra de la colonización, que coincido con el colega uruguayo que no puede quedarse en una cuestión de patriotismo. O sea, debido al hecho que se queda en una cuestión de patriotismo, termina ganando en la Argentina una persona que adula a Margaret Thatcher, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y felicitaciones por la actividad. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu exposición. Has dado datos sumamente interesantes que quizás el común de la gente no tiene presentes, son detalles, pero que dan cuenta de la trascendencia de la causa y de la cuestión Malvinas a nivel regional. Así que retomando las preguntas, creo que seguía Sebastián, después había levantado la mano Luisina y vamos sumando. Sebastián, tus preguntas para los expositores. Muchas gracias, Rodri, por la moderación y bueno, por extensión, felicitaciones a Ramiro, Roger, Gabriela y a Víctor, que si bien se tuvo que retirar, ha sido un honor escucharlos a todos, a todas, y bueno, un especial agradecimiento. Mi pregunta está un poco relacionada con el que dejó Maxi, así pimponeando el resto de los interrogantes, y tenía que ver con, bueno, cuál es su opinión o percepción respecto de el rol de los órganos regionales multilaterales, a saber, Mercosur, CELAC y Comunidad Andina, si se han expedido sobre la cuestión, cuál es su percepción sobre la posibilidad de que haya acuerdos entre organismos regionales multilaterales. Y la voy a dejar ahí porque ya Maxi dio el pie para otras y prefiero dejarle el espacio a otros colegas si tienen inquietudes. Así que muchas gracias, Rodri, por el pie. Luisina, tenés la palabra, es toda tuya. ¿Alguien más tendría alguna pregunta para los expositores? Mientras tanto, vamos cediéndoles la palabra para que puedan ir respondiendo las preguntas que se les hicieron. No sé si Rogerio o Ramiro tiene alguna preferencia por empezar. Seguimos el orden de exposición. Rogerio. Bueno, con mucho gusto voy a contestar la pregunta de Maxi. La construcción de una voz única en Latinoamérica es complejo porque tenemos que revisar cómo se fue el proceso de colonización ibérico en Latinoamérica. Tuvo primero una división entre Portugal y España, el Imperio Portugués y el Imperio Español, que nunca se conectaron más. Y después de esta división española, hubo otras divisiones en reinatos, y que se todo criaron nuevos, los países que están, son todos frutos de esos reinatos. El Imperio Portugués va después a ser Brasil, también podría ser muchos países. Y esta política aplicada ya, esta época de la colonización, es que en nuestra herencia, y de esta herencia
es que nosotros tenemos la dificultad de tener una voz única, porque siempre fuimos acá, vemos lo otro como inimigo, lo otro que tiene que conquistar lo otro, tiene que tener el otro para mí. Y por eso que hoy, cuando nosotros vamos a hablar en los, por ejemplo, en Mercosur, en CELAC, UNASUR, en organismos regionales, es muy complejo porque nosotros no conseguimos mirar intereses de Latinoamérica, y sí intereses personales, intereses empresariales de los países, o que representan interés de otros países, de otras potencias regionales. Entonces, hay que tener un trabajo de largo plazo, no de corto plazo, ni de medio plazo, de largo plazo, y que es importante la presencia de cultura, que es importante una mayor interconexión, intercambio, no solo de artistas, de actores, de posiciones, porque muchas veces conocemos historia de Estados Unidos, conocemos historia de Europa, ahora queremos conocer historia de China, de Rusia, pero no conocimos historia de Latinoamérica. Nosotros no conocemos historia argentina, nosotros no conocemos historia chilena, y creo que tampoco ustedes conocen historia brasileña. Entonces, si nosotros no nos conocemos, nosotros vamos a tener dificultades para plantear nuestros intereses, porque nosotros no vamos a tener esas cosas en común. Y mira, una cosa que es muy importante, y voy a hacer solo un breve comentario. Nosotros estamos hablando de Malvinas, pero no podemos olvidarnos que tenemos la Guiana Francesa también en Sudamérica, que tenemos otras posiciones pequeñas en el Caribe, que tenemos otras islas, que tenemos intereses en la Amazonía. Por ejemplo, este año, Emmanuel Macron, presidente de Francia, estuvo en la Amazonía. Él quiere hablar sobre Amazonía porque él tiene tierra en la Amazonía. ¿Cómo? La mayor frontera de Francia es con Brasil. Que ustedes no saben, la mayor frontera de Francia es con Brasil. Estas cosas, esta injerencia de esos actores también no es benéfica, porque solamente ayuda a separarnos cada vez más. Y Latinoamérica tiene muchos potenciales conflictos que están adormecidos entre vecinos. Entre vecinos. Toda Latinoamérica tiene conflictos y potenciales entre vecinos. Entonces, para tener esta construcción de voz única, tenemos que tener, creo que en primer punto, mayor conocimiento de los pueblos de la región. Esto es la academia, nosotros que estamos aquí tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que divulgar más nuestros asuntos, tenemos que pasar más, escribir más, publicar más, para que se dé conocimiento. Conocimiento es vida. No hay vida sin conocimiento. Pero que mucha gente del mundo solo conoce Malvinas por la guerra y no por las cosas que están en círculos, como estamos hablando de estrategia militar, política y tal. Esto es que se va a ayudar con el tiempo la construcción de una voz única, porque nosotros vamos a tener la idea y la concepción de intereses, pero no locales ni regionales, pero continentales. Nosotros, en este punto, tenemos que ser un continente, y muchas veces no somos. Eu queria só lembrar eu queria falar com o Ramiro quanto às sopacas. Quando eu estudei em 2014, pela Escola Superior de Guerra, meu grupo se foi a Sudáfrica, porque no meu grupo quedou um ano estudando sopacas. Então, nós outros temos já tinha uma ideia de sopacas e depois uma outra ideia de sopacas. Mira como a cultura é importante. Quando tuvimos uma entrevista com um general de ejército de Sudáfrica, un almirante de Brasil, un almirante preguntando a un general qué significaba sopaca, qué era para él sopacas. Él contestó, voy a hablar inglés, what is it? ¿Qué es eso?
nuestro grupo, después que son 3 países en América, ¿no? Brasil, Uruguay y Argentina. En África son muchos países. Percebimos que no hay una identidad sudatlántica. ¿Y por qué que este comentario yo estoy diciendo ahora? ¿Será que nosotros tenemos una identidad latinoamericana? ¿Será que tenemos una identidad latinoamericana? Creo que esta es una reflexión que tenemos que llevar para después. Ustedes no tienen idea de cuántas dificultades yo tuve, tanto en mi maestría como ahora en doctorado, de tener libros sobre Malvinas. Inclusive en la biblioteca latinoamericana, del Memorial de Latinoamérica, no hay. ¿Y por qué no hay? Porque no tiene. Con seguro va a tener un libro de historia americana, historia francesa, mas no tiene de Latinoamérica, escrita por latinoamericanos. Entonces creo que, a contestar a Maxi, y agradezco la cuestión. Para empezar, tenemos que hacer mucho. Nosotros tuvimos 500 años. No será en 10 o 20 años que vamos a resolver eso. Pero no se pasa de una integración regional si no hay una integración económica, política, social, pero principalmente una integración cultural. Cultural. Nosotros no nos conocemos. Nosotros tenemos un muro entre nosotros. Tenemos que quebrar esos muros. Conocer, abrir el corazón, recibir. Ahí sí tenemos condiciones de empezar la construcción de una voz firme, única, para rechazar todas, y no solamente el Reino Unido, todas las potencias extrarregionales que quieren suplantar las riquezas que pertenecen a nosotros. Es esto. Gracias. Gracias, Roger. Hubo un relevo de moderación, así que voy a continuar ahora y le cedo obviamente la palabra a Ramiro. Adelante. Gracias. Bueno, Rogerio, no puedo decirte todo lo que coincido contigo. Vamos a decirlo con un eslogan. Hay que derribar el muro de Tordesillas. Es un muro que todavía está en pie. Estoy de acuerdo que es un escándalo que los estudiantes uruguayos y argentinos ignoren todo de la historia de Brasil y recíprocamente, y paraguayos, bolivianos, chilenos, etc. Quiero aclarar además, para no atribuir cosas que tal vez no correspondan, que no soy uruguayo. Soy uruguayísimo. Como suelo decir a muchos uruguayos, soy más uruguayo que ustedes porque no nací acá, lo elegí a Uruguay. Pero soy mexicano, brasileño, chileno y de nacimiento puntano, de la querida provincia de San Luis. Pero yo creo que, por lo menos a nivel de quienes tenemos un compromiso de investigación, de enseñanza y difusión, debemos ser los primeros que nos hagamos cargo sentimentalmente, Gabriela, estoy de acuerdo contigo, emocionalmente, de la ciudadanía sudamericana en primer lugar, latinoamericana en segundo y latinoamericana caribeña en tercero. Ahora, yendo a la pregunta sobre Sopacas. Para mí Sopacas es una abstracción, conozco la sigla, y el único país que tiene relaciones de una escala razonable para poder pensar qué hacer con África son los brasileños. Ni Uruguay ni Argentina tenemos una entidad de relación como para poder encarar nada. Yo, con respecto a Sopacas, como existe, y el gran valor de Sopacas como proyecto es que el único voto negativo que tuvo en Naciones Unidas, ¿saben de quién fue? De quien armó a los aviones británicos con el cohete Sidewinder, no sé cómo ¿no? Y que era mediador hasta las 24 horas de un día y el día siguiente se puso de aliado de los británicos. El único voto en contra fue de los Estados Unidos. Eso me aclara la importancia que tiene Sopacas, aunque no seamos capaces de hacer con eso casi nada. Y aunque tengamos la mala experiencia de que un almirante sudafricano no sepa ni qué es. Pero lo que yo digo, lo mencioné a Sopacas, lo que sí está a nuestro alcance, si derribamos el muro de Tordesillas, es crear un espacio
imaginativo primero, porque si no va a ser una sigla burocrática en Itamaraty, en el Palacio San Martín, en el Palacio de Santos acá. Si creamos la idea del espacio atlántico suroccidental, eso es nuestra responsabilidad principal. Y debemos ofrecer al mundo, en la medida de nuestras posibilidades, que ojalá sean crecientes, una participación importante en el control, vigilancia y seguridad del Atlántico suroccidental. Y eso sí, antes de que empezara la reunión, hablábamos sobre la importancia de elaborar un mapa de Sudamérica con los límites reconocidos ya por la Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas de las plataformas continentales, porque eso es espacio también que debe ser objeto de patriotismo, con o sin guerra. O sea, necesitamos formar a los chicos en la territorialidad marítima. Para eso, los que somos del Atlántico, es importante que empujemos el concepto de Atlántico suroccidental. Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para que exista el espacio Atlántico suroccidental? ¿Cómo hacemos para tener un mecanismo de coordinación de los 3 ribereños del Atlántico? ¿Cómo hacemos que las cuestiones antárticas, las cuestiones de la conexión bioceánica, las cuestiones de la pesca, las cuestiones de la explotación hidrocarburífera, etcétera, brasileñas, uruguayas y argentinas, sean de los 3? Bueno, eso por ese lado va, y aunque nos lleve 5 años, 10 años, 15 años, no sé cuánto, pero sobre eso se está trabajando y se puede impulsar un poquito más a partir de mañana. Ahora, sobre la interlocución con los africanos, creo que está en el futuro. Digo, lo principal que creo que hay que hacer es darle mucha atención a la Unión Africana. La Unión Africana está creciendo institucionalmente. Ya es una voz de África y nosotros no tenemos eso. Entonces, bueno, eso sí es importante tratar de avanzar en conocer más África. Y vuelvo a lo principal. Entre 1580 y 1640 fuimos una unidad, desde California a Tierra del Fuego. Cuando la unificación, tú hiciste una breve referencia, Rogerio, cuando la unificación de las coronas de Castilla y Portugal. O sea, ya hubo una unidad sudamericana. O sea, hay que ir a esa raíz. ¿Y por qué lo del muro de Tordesillas? Porque Suramérica, que es la base para que Latinoamérica pueda existir, Suramérica es luso-hispana, mestiza luso-hispana, indo-luso-hispana. Y la frontera entre la América lusa y la América hispana está en el sur, no está en la Amazonia. Es una frontera desértica en todo el resto, salvo con una parte de Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Y ahí está la soldadura principal de América del Sur, decía mi maestro Alberto Metol Ferré. Si logramos esa soldadura, logramos el Estado continental sudamericano, porque de la misma manera que la soldadura Francia-Alemania creó la Unión Europea. Si Grecia y Portugal o Italia y Holanda se hubieran unido, no pasaba nada. Todavía estaban tocando la guitarra de la retórica. ¿Qué es lo que creó la Unión Europea? La soldadura Francia-Alemania. Necesitamos, y termino, derribar el muro de Tordesillas e ir a la unidad argentino-brasileña como clave central de la unidad sudamericana. Muchas gracias, Ramiro. Gabriela, quisieras hacer algún comentario adicional? Bueno, gracias. No, simplemente sumar que lo que decía recién Ramiro, el uruguayísimo, me hacía acordar a Jorge Abelardo Ramos un poco, ¿no? Esta idea de la nación latinoamericana que no fue, ¿no? En la balcanización de los países, en el caso de Uruguay es clarísimo, ¿no? El Estado tapón. Y de hecho hay un gran libro de un uruguayo, de Vivian Trías, que se llama Juan Manuel de Rosas, que él tiene que explicar en el prólogo por qué un uruguayo está escribiendo sobre un argentino, ¿no? Me parece que eso da un poco cuenta de todo. Entonces me parece que recuperar ese proceso de, ese concepto de nación latinoamericana, de cómo fuimos balcanizados por los distintos estados, y cómo se ve, me parece a través de la historia, quienes nos hemos, es la clave también de cara a la ciudadanía.
porque me parece que si nosotros no podemos resolver a nivel político, es muy difícil resolver si a nivel de la ciudadanía hay algunas cosas que no están claras, simplemente porque son quienes eligen después a los representantes. Entonces hay un montón de alianzas que tenemos que hacer en términos de nación latinoamericana, que coincido con lo que fueron diciendo, así que bueno, me parece que está bueno recuperar ese concepto y malvinizar. Y creo que esto también hay que decirlo, ¿no? Hay un proceso de desmalvinización que tiene ya muchísimos años y que hoy está vigente totalmente. ¿Por qué? Porque la guerra de Malvinas, lo que sucedió, lo que contaba sobre todo el colega de Perú, da cuenta de quiénes son nuestros aliados más naturales. O sea, entonces, volver a la malvinización, celebrar nuevamente este encuentro que hace parte de ese proceso. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, dicho esto, si quieren, abrimos el piso para que alguno o alguna quiera hacer alguna pregunta. Veo por ahí a nuestro querido Giorgio Podestá, que también fue parte de la Diplo 2023, y es un gusto tenerlo como tenerla a todos los presentes en la actividad de hoy. Así que si alguno quiere levantar la mano, es más que bienvenido. Sí, ya que me mencionaste, Sebastián, y un poco la pregunta a Rogerio, y siempre el temor mío es de convertir esta región en una región de guerra, de lucha, militarizada al máximo por las potencias. Entonces, en esta unión que plantea los oradores, realmente me da siempre la idea cómo nos podemos defender de esa posible militarización de la región. Bueno, esa es mi pregunta, claro. Gracias y agradezco la oportunidad de esta charla que realmente me llena en este momento que nos tenemos que unir todos, realmente, toda Latinoamérica. Gracias. Bueno, Giorgio, muchas gracias por la pregunta. Es muy importante tu contesta porque es un punto clave para entendermos el mundo en este momento. ¿Cómo evitar la militarización? Mira, para evitar la militarización, no podemos dejar que nuestros países permitam a militarização. O que nós estamos fazendo é permitir esta militarização a partir do ponto que nós não estamos unidos por uma causa. É uma causa maior que solamente Malvinas, é uma causa de toda a defesa do continente. Quando nós temos peleas não resolvidas, quando nós temos pontos de interesse e inflexão das potências, e que nós não conseguimos nós mesmos resolver nossos problemas e deixar que estas fragilidades tenham aporte ao mundo todo, a militarização é o caminho que as outras potências vão adentrar. Se miras o mapa de Sudamérica, de los países de Sudamérica e as bases militares dos Estados Unidos, nós vamos a perceber que quase todos os países têm base dos Estados Unidos. Então, a questão da militarização é muito mais profunda que solamente, por exemplo, falar só da guerra de Malvinas. Isso é por lado do mar. Pero además do continente, há também toda uma preparação que está em marcha desde muito tempo como método de defesa dessas nações. Então, temos que superar esse discurso. E como que vamos a superar esse discurso? Regreso una vez más. Cuando nosotros, como países, estados nacionales, conseguimos, como bien habló Ramiro, sacar Tordesillas y tener la idea de un continente único, de un país solamente de una voz. Esto con el tiempo va a ayudar que nosotros tenemos que dejar estas potencias y cerrar também essas possibilidades de intervenções militares que já se vigorou há muito tempo em Sudamérica e na América Latina. E miren, não adianta um país fazer alguma coisa que vá tendo intervenção.
Mira o que sucede em Medio Oriente, em Europa del Este e países de África. As potências não querem ser contestadas, pero elas só são contestadas quando a região permite de certa forma. Então, há dois pontos, Giorgio, e não vai delongar mais. Há um ponto de interesses de potências, pero também de fragilidade de nossos países, de nossa região, em pensar melhor que caminho temos que tomar de maneira conjunta. Vale. Muchas gracias. Muy gusto verte una vez más. Muchas gracias, Roger, y muchas gracias, Giorgio, por la pregunta. Si no tienen ninguna consulta, inquietud o pregunta para los expositores, si les parece, finalizamos la actividad acá, agradeciéndole nuevamente no solo a quienes hoy oficiaron de oradores, sino también a quienes participaron virtualmente. Nos pone muy contentos, como dijo Gabriela, que no se remita a un 2 de abril a hablar sobre estos temas que nos involucran nacional y regionalmente, y esperamos que sea un punto de partida también para otras actividades e iniciativas que junto con la red y la comisión estaremos también llevando adelante. Así que muchísimas gracias, los esperamos y esperamos encontrarnos. Ha sido un enorme gusto y les mandamos un fuerte saludo. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Boa noite. Boa noite. Boa noite.